los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Soy tu novia. Saltando entre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Saltando entre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. A partir de este momento, damos comienzo a este programa titulado Somos de Yeshua El Salvador, a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira. No cambies el dial. Acompáñanos. Paz y bendecida vida para todos, queridos hermanos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, desde Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, aquí conocemos como Cristo Jesús. Estamos en vivo en toda la República Argentina, exactamente son las 9:15 van a ser, queridos hermanos. Vamos a estar compartiendo, como siempre, un mensaje de parte del Señor para tu vida, que es para edificación. Que el Espíritu Santo de Dios nos acompañe, el Ruach HaKodesh, como siempre. Sabemos que siempre la palabra de Dios es de bendiciones para todos aquellos que la recepcionan, que la toman, queridos hermanos. Desde ya, ustedes se están comunicando, como siempre, el número de WhatsApp de la radio es 1160 39 33 75. El WhatsApp del Ministerio de Trabajo siempre es el mismo, 11 31 56 60 76. Estamos compartiendo exactamente hasta las 10 de la mañana, queridos hermanos. Ya tenemos mensajes de texto que nos han llegado a la mesa de trabajo. Luego de la enseñanza lo vamos a estar compartiendo, queridos hermanos. Arrancamos este segundo día de la semana, el día lunes, y desde ya
luego de haber pasado un domingo de comunión con el Espíritu Santo, de estar formando el cuerpo, compartiendo con la familia de la fe, seguimos compartiendo en este segundo día de la semana lo que es la palabra del Señor, porque para eso hemos tenido el llamado de parte de Dios, para ganar almas. El propósito siempre es ganar almas, y también a aquellos que ya forman parte, que ya están formando un cuerpo. Permanentemente en las radios, todo lo que son cristianos suelen tener las radios y están alimentándose. Mayormente es importante llegar a los lugares como los geriátricos, en donde los nonitos no pueden llegar a una congregación, pero permitido por el Señor les hace llegar el alimento, que es la palabra del Señor. Bendecimos, por supuesto, a todos esos nonitos. Después están las personas que están privadas de la libertad, que también tienen la posibilidad, para ser convertidos, de escuchar la radio y sentirse libres en Cristo. Dicho todo esto, queridos hermanos, quiero que sepan que nos está acompañando en la consola de sonido nuestro querido Bruno. Bendecido querido Bruno. Vamos a compartir hoy una consigna, queridos hermanos, que es ¿a qué tipo de creyente honra a Dios? ¿Sí? Hay un determinado tipo de cristiano, queridos hermanos, que Dios honra. La respuesta está en la Sagrada Escritura y vamos a trabajar sobre eso. ¿A qué tipo de creyentes honra Dios? Así que nos vamos preparando, queridos hermanos, para el mensaje del día de hoy, cuando usted disponga, querido Bruno. A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17 nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que oremos juntos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo tu bendita palabra. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan 14, 26 nos dice que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas que el Señor ha dejado plasmado en las Escrituras. Con esta consigna, ¿qué tipo de creyentes honra a Dios? He tomado como base 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, dice así: Por tanto, Yahweh, el Señor, el Dios de Israel, dice así. Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos a poco. Es palabra del Señor, la gloria sea a su palabra. Amén. A partir de este momento voy a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Muy bien. Sé que están preparados, queridos hermanos. ¿Y a qué tipo de creyente honra al Señor? La respuesta es clara, ¿verdad? Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Una de las peores cosas que le puede pasar a la humanidad y a una persona es que seamos tenidos a poco por parte de nuestro Creador. Acá en el Antiguo Testamento el enfoque es a través de los profetas, a través de que siempre Dios usó instrumentos para hablar a su pueblo, a Israel, en este caso a los que estaban en el sacerdocio, como es Elí y sus hijos, el sacerdocio levítico que fue levantado para ministrar, de las 12 tribus de Israel, fue elegida para ministrar, para llevar la palabra, para encargarse
de la casa de Dios. Pero muchos estaban deshonrando a Dios. Y así suele suceder también en este tiempo. Hay muchos ministros que pueden deshonrar a Dios de muchas formas. Hay creyentes que pueden deshonrar, pero hay personas que sí pueden honrar. Entonces el ejemplo espiritual es quiénes son los que honran y quiénes son los que no honran al Señor. ¿Cuáles serían las formas de honrar a Dios y cuáles serían las formas de no honrar a Dios? Lo que tenemos que saber primeramente es qué significa esta palabra honraré. Esta palabra honraré viene del hebreo y se pronuncia como kavat, ¿sí? Con cada kilo, la A con acento, B larga, la A y la D. Pero esta palabra tiene una raíz con la palabra hebrea también que es gloria, pero gloria se pronuncia como kavot, solamente se cambia la A, es kavat, kavot. Pero honraré y gloria en la raíz hebrea indica valorar, respetar, dar gloria y peso. Ese es el significado de esta palabra desde el original, desde el hebreo. Entonces cuando uno escucha la palabra porque yo honraré al que me honra, cuando dice el Señor yo voy a honrar, lo que te está diciendo es yo te voy a valorar como un hijo de Dios, yo te voy a respetar también y también te voy a dar gloria. ¿Y qué significa dar gloria? La palabra gloria significa vas a tener peso. ¿Por qué? Porque cuando dice y los que me desprecian serán tenidos a poco, hay una diferencia en algo de poco peso a algo de gran valor como peso para las cosas de Dios. Ustedes saben que en la mayoría de las cosas, cuanto más pesado es algo, más caro es. Y el Señor nos quiere mostrar en este día justamente que nosotros somos de un gran valor para Él, ¿sí? Ya que kavat es valorar, el Señor también valora lo que hacemos. ¿En qué área? En todas las áreas. El Señor valora cuando predicamos su palabra, el Señor valora cuando nos ocupamos del prójimo, cuando nos ocupamos de ganar almas, cuando nos tomamos el tiempo para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y alguien puede decir, no, jamás se le da gloria a los hombres. Bueno, se van a sorprender porque hay un texto en la parte final que voy a dar en donde sí lo dice el Señor. Y por eso es que el significado también, honraré, significa dar gloria. O sea, ustedes imagínense en usted, ¿cómo es que Dios le va a dar gloria al hombre? Creo que se está equivocando, pastor. No. Si yo me equivoco, quiere decir que las Sagradas Escrituras están equivocadas. Y en realidad, a la luz de la verdad, no puede haber margen de error. Por eso es que nosotros buscamos el significado de lo original. Entonces, si la palabra kavat va de la mano con la raíz hebrea, que también es hebrea la palabra honraré, con kavot, que es gloria, tenemos que saber qué nos indica todo esto espiritualmente. Ya hemos dicho que significa valorar, respetar, dar gloria y gran peso que vamos a tener. Pero por ejemplo, quiero que tomen nota. Isaías capítulo 60, versículo 1, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh el Señor ha nacido sobre ti. ¿Qué palabra, no? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh el Señor ha nacido sobre ti. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en tiniebla. Pero también, cuando habla de un resplandecer, en Juan 5:14 dice, ya vosotros sois la luz del mundo. Pero cuando uno lee Juan 1, del 1 al 5, observamos que en el principio era el verbo, pero ese verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros, pero era la luz que había venido a este mundo, para hacernos portador entonces ¿de qué? De su gloria. Por eso dice, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Entonces, si la gloria del Señor ha nacido sobre mí, significa que Dios te está valorando,
te va a respetar y vas a tener gloria y peso. Entonces, si tenemos gloria y peso, evidentemente, al tener ya la luz del Señor y al Ruach de su Espíritu Santo, somos una persona ya no vacía. Porque ¿qué es lo que estaba diciendo 1 Samuel 2:30? Y los que me desprecian serán tenidos a poco. O sea, nunca serán valorados, nunca serán respetados por Dios, nunca van a tener la gloria de Dios y tampoco van a tener peso en ningún área. Entonces a Israel lo que le pasaba era que mientras estaban con Dios y cumplían con su mandamiento y su voz, el Señor los honraba. Pero cuando lo despreciaban, eran tenidos a poco. ¿Y cuál es el peligro de ser tenidos a poco? Que el enemigo puede hacer con vos, tu familia, tu finanzas, lo que él quiere. Se va a reír de vos, va a jugar con vos, va a jugar con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, tu enemigo. Todos te van a tener a poco y de lo peor. Pero peligro si Dios te valora, si Dios te respeta, porque esos enemigos van a caer. Pero eso solamente le va a pasar a aquel que honra al Señor. ¿Por qué? Porque yo honraré al que me honra. Entonces el título del día de hoy, queridos hermanos, tomen nota, es Kavat, así, Kavat, honrados por Dios. Ese es el título. Así lo van a encontrar cuando lo subamos al canal de YouTube, a Clase Bíblica Ferreira. Kavot, honrados por Dios. Ese va a ser el título, y si alguno quiere esta enseñanza, se comunica con nosotros y le vamos a estar mandando el enlace. Amén. Bueno, ¿qué tengo como ejemplo? Primeramente vamos a hacer un razonamiento. Honrar a Dios no es solamente hablar bien de Él. No se trata, vamos a hablar bien de Dios. Sino que tenemos que vivir una vida, y la vida tiene que ser en obediencia. Tenemos que tener respeto hacia Dios, ya que Él también dice, yo los voy a respetar. Entonces, si yo quiero respeto, tengo que respetar. Entonces, tenemos que tener una vida de obediencia, de respeto y ¿qué más? Reverencia hacia su palabra. Una reverencia a su palabra. No tomar a poco, porque sabemos que está escrito que en el último tiempo va a haber comezón de oír la palabra. Hay gente que, hay muchos ministros que en los últimos tiempos, en estos tiempos, se trata de hacer algo que le entretenga a la oveja, porque quizás tiene comezón de oír para que no se aburra, para que no se duerma, y eso es peligroso. La palabra tiene que ser predicada y hablada tal como lo hacía el Señor. Él dijo en Juan 14:24, las palabras que yo os hablo no son mías, sino que el del Padre que me envió. Y lo mismo sucede con nosotros los ministros. Las palabras que hablamos no tienen que ser nuestras, sino del Padre que nos ha enviado. Entonces Dios responde con honra a quienes le son fieles. Solamente a los que le son fieles y a los que le honran, Dios le va a actuar de la misma forma, porque te lo mereces, porque te lo ganaste y porque es bíblico. Pero ¿qué pasa? Pero retira su favor. ¿A quién retira? A los que desprecian al Señor con sus conductas. ¿Cómo con sus conductas? Conductas serían malos comportamientos. ¿Cuáles serían los malos comportamientos? Todo lo que vos haces mal, que está contrario a las cosas de Dios. Y cada uno sabe qué es lo que hace mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Si estás escuchando esta enseñanza, es redimirte de eso, decir, perdóname Señor, quiero desde acá en adelante honrarte con mis comportamientos, con todo lo que a ti te agrada. Amén, queridos hermanos. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Génesis capítulo 22, acá hay un ejemplo sobre Abraham. Lo voy a resumir, versículo 16 al 18, luego lo explico. Dice así, le dijo el Señor, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, porque el Señor, ¿qué hizo acá? Le pide a su hijo, ¿verdad? A Isaac. Dice, de cierto, le dice el Señor, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz.
¿de qué forma lo está honrando Abraham? Con la obediencia. Con la obediencia. Si uno lee Deuteronomio 28, tomen nota, completo, una mitad habla de las bendiciones y todos los beneficios si honramos a Dios respetando su voz. Pero la otra mitad habla de las consecuencias, de las cosas malas que van a pasar si no escuchamos a su voz. Entonces, Abraham es un hombre que hasta el día de hoy se habla de él y fue exaltado hasta el punto que es llamado bíblicamente el padre de la fe. Para mayor explicación sobre todo eso, lean Gálatas capítulo 3. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? De alguna forma, como lo explica el apóstol Pablo, también seguir las pisadas de Abraham, porque cuando uno lee Hebreos 11, el pasillo de la fe, entra en escena él y su comportamiento y su fe, sin siquiera haber tomado posesión de literalmente la tierra prometida, pero sí en la tierra prometida de la Nueva Jerusalén, en donde se encuentra en este momento. Entonces acá vemos a Abraham como un hombre que honró al Señor. Él enseña a Isaac a honrar a Dios, enseña a Jacob y así sucesivamente. Vamos a ver otro ejemplo más. Quiero que anoten 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Dice así, acá el ejemplo es sobre David. Esto es muy fuerte lo que van a escuchar a partir de este momento. Y dijo a sus hombres, Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahweh, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios, es un ungido de Yahweh. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué dice el contexto? El contexto es que Saúl estaba recibiendo información falsa sobre David, que vendría a ser, dice el tucumano, lo andaban empuando. Le andaban sembrando cizaña, hablando mal de David, que David quería tomar el trono, que quería ser rey, que no sabe tener cuidado con David por esto, por aquello. El tipo estaba re loco y para ir a buscarlo, porque ya lo quería matar, agarró 3.000 soldados y se fue en busca de David para quererlo matar. Pero en un momento se cansó, ¿y a dónde se va a descansar? En una cueva. Entonces queda toda la guardia y todos los 3.000 soldados fuera de la cueva. Ahora, ¿quién creen ustedes que estaba dentro de la cueva? Estaba David con algunos de sus hombres que se habían mantenido fiel hacia David. Entonces, cuando se queda dormido, todo eso está en el capítulo 24, cuando se queda dormido el rey Saúl, entonces los hombres de David dicen, mira, el Señor te lo puso en tus manos para que lo mates. Como dicen, ¿te acordás lo que hiciste con Goliat, que le cortaste el cogote? Bueno, ahora, mira, ahí el Señor te lo puso a Saúl para que le corte el cogote. Pero ¿qué le dijo David? ¿De qué forma honró a Dios? Él dijo, no, ¿cómo yo voy a poner mi mano, voy a extender mi mano contra un ungido de Dios? Ahora, en este tiempo, ¿nos estamos levantando contra ungidos de Dios? ¿Nos estamos equivocando al levantar nuestra mano contra algunas personas sin conocerlas o sin saber? ¿Nos estamos llevando de murmuraciones sobre lo que dice la gente sin conocer? Entonces, ¿qué va a traer eso? Consecuencias, y consecuencias muy graves, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿por qué David está honrando a aquel que lo quiere matar? Entonces, yo siempre le explico a mi esposa que todos mis enemigos, nunca hay que hacer nada contra tu enemigo. Romanos 12, 19, mía la venganza yo pagaré. Éxodo 14, 14, estén tranquilos que yo peleo por ustedes. Mateo 5, Lucas 6, ora por tus enemigos, por aquellos que te persiguen. Entonces, si yo quiero mover algo contra alguien, esa persona me puede destruir. Pero si yo no muevo nada y dejo todo en las manos del Señor, la persona se autodestruye a sí misma. No hace falta que yo haga algo. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl se termina autodestruyendo él mismo, porque él mismo, ¿qué temía?
tenía miedo que David sea el rey. ¿Y qué lo dice Job 3:25? Aquello que me temía, eso me aconteció. ¿Y cómo termina la historia del rey Saúl? Termina mal. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Pero ¿cómo lo estaba honrando acá? Bueno, David honró al Señor de muchas formas, tuvo sus errores, pero luego se arrepintió. Pero el Salmo capítulo 105, ¿sí? Yo quiero que tomen nota. En el Salmo capítulo 105 dice, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Entonces, si el Señor está diciendo, no toquen a mis ungidos, el rey David está cumpliendo, porque el rey Saúl había sido ungido para ser rey más allá de que fue elegido porque el pueblo pedía un rey. Entonces, acá vemos un ejemplo que es bastante importante, y vuelvo a repetir, hay muchas personas que son ungidas de Dios y muchas veces se las puedes perseguir o hablar mal y eso va a traer consecuencias espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué significaba la palabra honraré? Del hebreo kabat. Entonces, el significado es valorar. Dios no te va a valorar. O sea, si vos andás en murmuraciones o hablando de un hombre ungido de Dios o viceversa en un malos comportamiento, Dios no te va a valorar, no te va a respetar, no vas a tener la gloria de Dios y lo peor, no tenés peso, no pesas nada. ¿Y eso qué es? Peligroso. Vamos a otro ejemplo más acerca de aquellos que honraron al Señor. En 1 Samuel capítulo 1, acá vamos a ver a Ana, que es la madre de este profeta llamado Samuel. Ella era estéril, tenía un marido que tenía dos mujeres, dos mujeres con Ana, ¿no? Pero la una podía tener hijos, todo eso está en el capítulo 1, el primero versículo, pero ella no podía tener hijos. Y ahí se cumple de Génesis 3:15 el daño en la simiente de parte de Satanás, sabiendo que de una mujer de esta característica podía venir alguien importante. ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 27 al 28? Dice, por este niño oraba y Yahweh me dio lo que le pedí, dice Ana. Yo pues lo dedico también a Yahweh el Señor. Todos los días que viva será de Yahweh, será del Señor. Y adoró a Ana allí a Yahweh el Señor. Muy bien, acá estamos, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer unos versículos más adelante, que es el versículo 18 al 21. ¿Qué dice ahí? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahweh y volvieron y fueron a su casa. Observen que ella siempre era una mujer que pedía, honraba, adoraba, a pesar de que no había recibido la bendición. Ella se mantenía completamente fiel. Ahora, 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 al 21, dice lo siguiente, y acá se va a cumplir la parte, cómo Dios la valoró, cómo Dios la respetó y cómo Dios le dio peso y cómo la bendijo. Y dice así, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino. O sea, un efod es un estilo chaleco que tiene un entretejido de oro que usa solamente los que están en el sacerdocio. Entonces acá ya lo observamos, que ya había sido destetado, lo había entregado, crecía, pero trabajaba para la obra del Señor. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se lo traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí, que era el sumo sacerdote de ese tiempo, bendijo, acá que es el esposo, a Elcaná, así se llamaba Elcaná, y a su mujer diciendo, acá viene la honra de Dios hacia Ana, te dé hijos esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh, y se volvieron a su casa. Pero ¿cuál es la bendición? Que el Señor, Yahweh de los ejércitos, te dé más hijos. O sea, el que ya tuviste lo entregaste. Eso significa una primicia, dio una primicia a su hijo. Pero ahora vas a tener más hijos. El versículo 21 dice, y visitó Yahweh el Señor a Ana, y ella concibió
y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Yahweh sirviéndole al Señor. Dios la honró. Dios honró a Ana porque Ana honró al Señor. Amén, queridos hermanos. Vamos a ver otro ejemplo más. Daniel capítulo 3. Acá vamos a ver estos 3 muchachos, Sadrac, Mesac y Abednego, que son los amigos de Daniel que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. ¿Qué pasó acá en el capítulo 3? El rey Nabucodonosor, guiado por todo su entorno, por su congreso, implementan y determinan y ejecutan un edicto, una ley, en donde todos tenían que adorar una estatua, ¿sí? Y el que no lo hacía ni se rendía a sus órdenes, a sus pies, iban a ser echados a un horno de fuego. Pero estas 3 personas, ¿qué hicieron? Honraron a Dios, diciendo no, jamás nos postraremos. Voy a leer como dice para resumir, todo eso está en el capítulo 3. En el versículo 16 al 18 dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. ¿Cuál es la palabra que está utilizando? Miren la fe de estas personas. Está diciendo que el Señor se va a encargar de este asunto. Que es como yo le decía a mi esposa, no te preocupes si vos escuchas algo o que se hable. Es Dios quien se encarga de todo. He aquí nuestro Dios a quien servimos, porque nosotros estamos sirviendo al Señor, puede librarnos del horno de fuego ardiente. ¿Por qué? Porque primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, si alguien comete cualquier error, abogados tenemos para con Dios. Dice, y nos va a librar de tu mano, oh rey. Nos librará, vuelven, lo repiten, lo aseguran, están convencidos. Y si no, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ahora, ¿cuál es acá el tema? Que el rey Nabucodonosor se enojó tanto con esta respuesta, no se olviden que él es el rey, no puede ser avergonzado. Y de repente hay 3 tipos que le están haciendo la contra, estaban las cámaras de Crónica TV ahí, y no, ¿qué hizo él para querer demostrar que él es el que manda? Él da una orden y dice que echen fuego, más leña al horno y que arda 7 veces más de lo que está ardiendo la temperatura. Y ahora, ¿qué dice Isaías capítulo 43, versículo 2? Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos, y si por el río no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se cumplió esto en Sadrac, Mesac y Abednego? La respuesta es sí. ¿Pero por qué se cumplió? ¿Qué significaba la palabra Kabad? Título, honrado por Dios. Dios los honró porque ellos le honraron, porque ellos no se postraron. ¿Y cuántas personas conocemos en este tiempo que son cristianos y se andan postrando frente a estatuas o pidiéndole milagros a las estatuas? ¿Ustedes creen que Dios puede honrar esa creencia? La respuesta es no. ¿Y cuántas personas conocemos que incluso se postran ante hombres que son ministros de Dios, pero se postran? Entonces, es peligroso. Totalmente no pueden recibir la honra de Dios, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, ¿cuál es una forma de despreciar a Dios? Justamente buscando, como el rey Nabucodonosor, buscaron ídolos, buscaron estatuas, buscaron refugiarse en dioses creados por manos de hombre, costumbres de hombre. Entonces es peligroso. Vamos a ver un gran ejemplo de honra en Juan capítulo 8 con nuestro Señor. ¿Qué dice ahí? En el capítulo 8, versículo 49, 51 dice, respondiendo Yeshua Jesús dijo,
yo no tengo demonio, porque le trataban que él tenía demonio y con el poder de Belcebú hacía todo lo que hacía. Él dijo, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Honro a mi Padre. ¿Y cómo lo estaba honrando? Justamente, sirviéndole e incluso dando la vida, porque Él dio la vida. Honró al Padre cumpliendo venir a este mundo. Antes honro a mi Padre. Es decir, yo estoy haciendo todo lo que el Padre me envió que haga. Pero le enfoca y le dice a estos levitas, y vosotros me deshonráis. Entonces, si le está diciendo que ellos, sirviendo a Dios, le están deshonrando, ahí va de la mano con 1 Samuel 2:30, que lo hemos citado como base. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Lo despreciaron al Señor, sí, lo despreciaron, lo apedraron, lo escupieron, lo llevaron a la cruz. Es muy triste, pero pasó eso. Pero yo, dice, no busco mi gloria. Hay quien busca y juzga. ¿Cuándo alguien busca su gloria? Hay que leer Juan capítulo 7, versículo 18. Vamos a ver, porque una cosa es buscar gloria y otra cosa es que Dios te dé gloria. Porque la palabra kabbat significa del hebreo honraré, que es que Dios te da gloria. Pero otra cosa es que vos busques tu gloria. ¿Qué dice el versículo 18 de Juan 7? Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cuántas personas conocemos así? Buscadores de gloria, ¿verdad? Pero cuando la persona busca su propia gloria, lo dice muy clarito, hablar por tu propia cuenta. Una de las cosas que yo aprendí es a usar más textos bíblicos que ponerme a sacar conclusiones yo mismo, porque puedo caer, el enemigo me puede hacer caer. Entonces tengo que tratar en lo posible de sí poner ejemplo, pero a la luz de la verdad, como hace el apóstol Pablo, uniendo lo espiritual a lo espiritual, dando las confirmaciones de las relaciones cruzadas de los ejemplos bíblicos de toda la Escritura, porque Juan 5:39 dice que toda la Escritura hablan del Señor, y en ella está la salvación. En el versículo 51 deja muy claro cuando dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces el que no la guarda, ¿qué va a ver? La respuesta es muerte. ¿Y qué dice Juan 17, versículo 5? El Señor dice, Padre, la gloria... Ahí dice algo muy importante, Señor. Escuchen lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le está pidiendo algo que es muy importante referente a lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿un hombre puede tener gloria? Sí, pero estamos viendo que el Señor con humildad lo está pidiendo. Ahora vamos a ver ejemplo de aquellos que deshonraron a Dios. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 dice, porque, dice el Señor, pregunta, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Acá está hablando del sacerdocio Elí, que honraba más a sus hijos. Y has honrado a tus hijos más que a mí, diferente al ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cómo que has honrado? Sí, porque los hijos de Elí, para entender qué pasó, los hijos de Elí estaban sirviendo al Señor, pero una de las cosas que hacían ellos y que él los tapaba, quería cubrir con un dedo el sol, que se hace una selfie así, sí, pero es imposible, ¿verdad? Entonces, él de alguna forma, él sabía que sus hijos tenían malos comportamientos. ¿Y cuáles eran los malos comportamientos según la Escritura? Ellos se acostaban con las mujeres que servían también en el altar. O sea, toda mujer que ellos, en pocas palabras, eran mujeriegos. Estaban en fornicación. Bueno, ahora
¿A dónde estamos leyendo? Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a ver qué pasó en el versículo 34 y 35. ¿Qué pasa cuando se deshonra al Señor? Dice así: y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía Elí? 2. Uno se llamaba Ofni, que no es un Omni, es con F, Ofni, y Fines. Ambos, dice, morirán en un día, y yo me suscitaré en su sacerdocio, o sea, alguien que sea fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿De quién está hablando acá? La profecía de Yeshua, de Jesús, que no va a fallar, porque fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Elí deshonró a Dios honrando, dice acá, a sus hijos. Ahora, en este tiempo, ¿puede haber ministro de Dios que se preocupe más por honrar a su familia que al mismo Dios? La respuesta es sí. Y hay muchas formas, pero cada uno va a meditar y, como dijo el Señor, que tenga oído para oír, que oiga. Vamos a otro ejemplo más de alguien que deshonró al Señor. Primera de Samuel capítulo 15, versículos 23 al 24, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿De quién está hablando acá? Justamente del rey Saúl, que hemos observado al principio, que perseguía a David y que el mismo David no lo quiso matar. Ahora, ¿hizo falta que David lo mate o él solo se llevó a la muerte? La respuesta es: él solo se llevó a la muerte, porque termina mal, como lo mataron y como incluso mataron a sus hijos y le pusieron una vergüenza. Pero ¿cómo deshonró? ¿Cuál es la forma de qué forma lo ha deshonrado a Dios para que Dios no lo valore, para que Dios no lo respete, para que Dios no le dé la gloria al rey Saúl? Lo dice a continuación en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, que es el mismo Samuel que venimos hablando, que es el hijo de Ana, ya crecido. Dice: yo he pecado, pues lo que le está diciendo acá el rey Saúl a Samuel es que ha quebrantado el mandamiento de Yahweh y también tus palabras. ¿Por qué? Dice: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué? ¿Cómo que consentiste a la voz de ellos? Le voy a dar un consejo, queridos pastores, ministros, queridos hombres de familia. Háganle caso a sus ovejas. Ustedes no tienen que hacer lo que Dios dice. Hagan lo que te dice la oveja. Mira que el diácono pues está guiado por Dios, te puede dar un buen consejo. El hermano, la hermana, tenés que escucharlo. ¿Por qué? Te está dando los diezmos. Tiene razón lo que dice. Estamos honrando a los hombres, ¿verdad? Estamos teniendo cuidado qué va a pensar la hermana, el hermano. Mira si se enoja y no viene mal a la congregación. ¿Cuál es el problema? Sabemos que en Juan 6 la Biblia nos dice que al Señor lo abandonaron casi todos. Porque eran duras las palabras. Pero los apóstoles le dijeron desde el versículo 68, ¿ustedes se quieren ir también? O sea, el Señor no se preocupaba si se querían ir. No, tú tienes palabra de vida eterna, Señor. ¿A dónde iremos? Pero están aquellos que se van. ¿Qué hizo? Escuchó al pueblo, más que a Dios. Pero ¿qué dice acá? Perdona, pues ahora mi pecado. La pregunté, ¿le fue perdonado ese pecado a Saúl? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? La respuesta es no. Ahora, si ustedes me preguntan, pastor, ¿puede haber personas en este tiempo que si usted ora, Dios le puede perdonar el pecado? ¿O si él se arrepiente, Dios le va a perdonar? La respuesta es sí y la respuesta es no. ¿Y cuándo es no? ¿Y cuándo es sí? Cuando hay un arrepentimiento de corazón y Dios lo sabe,
Sí, te retractás y luego te enderezás. Pero si tu arrepentimiento es falso, y Dios lo sabe, y no honras a Dios, te va a tener a poco. ¿Dónde está el ejemplo de esto? Fuerte lo que voy a citar. Primera de Juan capítulo 5. Una vez me dijeron a mí, me contaron la historia de unas personas y me dijeron, ¿puede orar por esta persona? Y yo le terminé diciendo, no, no puedo. Se enojaron, por supuesto. Pero ¿cómo que no puede? Si usted es pastor, no tiene que orar por todos. Sí y no. ¿Cómo que sí? No, no entiendo. Bueno, le voy a dar el texto. Escuchen, queridos hermanos. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 16 al 17 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Cuándo puedo pedir? Cuando es un pecado que no sea de muerte. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios le dará vida, lo va a restaurar. Esto es para los que cometen pecados que no son de muerte. Hay pecados, queridos, dice acá, hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, no puedo pedir. ¿Por qué? Pues tienen pecado de muerte. ¿Y qué es pecado de muerte? El pecado contra blasfemar contra la palabra, contra el Espíritu Santo. Rechazar la verdad. Rechazar al Señor. ¿Cuál es la otra? Mateo 6, 14 al 15. Si no perdono al hermano, mi Padre no me perdona. Entonces yo estoy muerto. Juan 6, 53. El que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre, muerto está. Pecado de muerte. Rechaza la sangre de Cristo, el formar el cuerpo y lo que es la esencia del mismo Señor. Versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y hay gente que dice, no, todo es lo mismo. Dice, no, todo no es lo mismo. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Bueno, ya se dio hace tiempo una enseñanza, está en YouTube sobre ese tema, pero ahora vamos a ir terminando este enfoque, pero creo que queda claro para que ustedes lo escudriñen y lo lean en sus casas, porque así está escrito, y cada uno sabe cuál es pecado de muerte y qué es pecado de restauración. Acá viene un ejemplo fuerte, y tengo que ir terminando por el tiempo. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice, acá este es el ejemplo de lo que deshonraron al Señor, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad y sustrajeron el precio sabiéndolo también su mujer, porque son una sola carne, se pusieron de acuerdo, vendieron algo, le dieron el dinero. ¿Y qué hicieron? Trajeron solo una parte. ¿Qué significa? Están deshonrando a Dios, se están quedando con una parte del dinero. Está el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. Y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y qué le dice Pedro a Ananías? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh? Si vos te has sustraído, te has quedado con una parte de la herencia, de la heredad que acabas de vender, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, ¿no estaba en tu poder? La respuesta es sí. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió. Bien. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Honra a Yahweh con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto, y serán llenos todos tus graneros. ¿Qué hizo entonces Ananías y Zafira? Deshonraron al Señor robándole al Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. Sí, le robaban en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. ¿Y qué dice Lucas 8:3? Hay personas que no pueden ir a la iglesia, no pueden congregarse, pero ¿cómo honran al Señor o cómo sirven al Señor? Lo dice Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras mujeres, acá vemos que eran mujeres de buena posición económica, que no podían andar sirviendo al Señor detrás de él, dice que le servían al Señor, ¿con qué dice acá? Con sus bienes. O sea, le hacían llegar un determinado dinero para la obra, contribuían para la obra. Vamos a orar, querido, vamos a orar. Padre Celestial, y acá vemos cómo hay personas que honran a Dios también con sus bienes, porque dice muy clarito el Proverbio 3:9, honra al Señor con tus bienes. Honrar con la obediencia a su voz. ¿Cuál fue la consigna del día de hoy? ¿A qué tipo de creyente honra a Dios? Y nos dijo la palabra en 1 Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos a poco. Ese me dio para la parte final Juan 17, 22 al 23. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea honraré, que es kavat, tiene raíz con la palabra hebrea kavod, que significa gloria. Valorar, respetar, dar gloria. O sea, ¿Dios no puede dar gloria? Sí. ¿Dónde lo dice?
Juan 17, 22 dice el Señor, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Qué significa esto? Que Dios lo honró a su Hijo y Dios nos honra a nosotros y nos valora y nos va a respetar y nos va a dar de su gloria y vamos a tener peso y gran peso. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado lo he predicado. Quedan todos bendecidos con toda bendición en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Ponemos spot para saludar a todos. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros, queridos hermanos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Nos ha acompañado en la consola de sonido, querido Bruno. Nos encontramos en la próxima enseñanza. Este programa ha sido patrocinado por nuestra querida María y le damos gracias porque ha estado patrocinando este programa y de ya le agradecemos profundamente. Amén. Nosotros rápidamente vamos a saludar algunos mensajes de texto. Nos vemos en la próxima mensaje espiritual y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones. Queridos hermanos, ahí nos estamos despidiendo. Nos escribió nuestra querida Gladys y dice Santiago 5:13 nos comparte. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Gracias, querida Gladys. También nuestro querido Víctor nos ha escrito y dice, bendecida mañana con una hermosa enseñanza. Saludos a la congregación radial y un gran comienzo de semana, muy bueno para estos tiempos, el conciliar por el Espíritu Santo. También, como decías, querido pastor, es peligroso honrar a falsos dioses como Mamón, que siguen estando en todos los hogares, pero nosotros honramos a Yahweh. Amén. Gracias, querido. Y a través de la radio de WhatsApp nos ha saludado nuestra querida María Esther. Hola hermosa, escuchándolo como siempre, como todos los lunes, son de gran bendiciones para todos vosotros. Bueno, querido, gracias a los que se están comunicando. Nos tenemos que despedir, se ha cumplido el horario. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Bruno. Nos vamos a encontrar el lunes, si Dios así lo permite, el domingo en la congregación. Ahora lo van a decir cuando nos congregamos en el spot. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Hasta aquí hemos compartido este programa titulado Somos de Yeshua El Salvador, a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador.